we've looked at the king, Ya vimos al rey, the God of governance, al Dios del gobierno, civil law. a la ley civil. We've looked at the great high priest, Ya observamos al sumo sacerdote, the God of the ecclesiastical institution. al Dios de la institución eclesiástica, We've looked at the father, al padre, the Lord of the family, al Señor de la familia and the great teacher, y al gran maestro, the God of knowledge and education. al Dios de la educación y el conocimiento. Now we want to look at the creator God, Ahora vamos a ver al Dios creativo, the God of science. al Dios de la ciencia. Through science, Por medio de la the ciencia, material world, el mundo material, God reveals his power and his order. Dios revela su poder y su orden. Okay, so we often talk in ministry about power ministries, Comúnmente hablamos y discutimos acerca de los ministerios de poder, where individuals are touched in some special way by the Holy Spirit. en donde individuos son tocados de alguna manera especial por el Espíritu Santo. And you know, it's okay. The Holy Spirit does things, and it is a kind of power. Y sí está bien, es verdad que el Espíritu Santo toca a la gente y ejerce algo de poder. But when you compare that to the power of God revealed in the entire universe, it's really nothing. Pero cuando comparamos ese poder al poder revelado de Dios en el universo, es realmente pequeño. I mean, one tiny volcano in Iceland can shut down virtually the world's business system and travel system. Un volcán chiquitito en Islandia hizo prácticamente colapsar todo el sistema de negocios y de aviación del mundo. And it's in the material world Y esto se encuentra en el mundo that material. Paul says God reveals his invisible attributes, Y es en este mundo en donde Pablo nos dice que Dios revela sus atributos invisibles, immutable inmutables, attributes, los atributos inmutables, so that no one has an excuse to deny the existence of God. y es por eso que nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios. Okay, so what are those invisible attributes? Ahora, ¿cuáles son esos atributos invisibles? Well, power, Poder, order, orden, chaos, caos, law. ley. You can see faithfulness, Podemos ver fidelidad, but that's an interpretation. pero esa es una interpretación. Okay, so atheism has no facts. El ateísmo realmente no tiene pruebas. We are often accused as Christians as taking a blind leap of faith, Comúnmente a los cristianos se nos acusa de estar dando pasos ciegos de fe. meaning we have nothing to work with, so we just blindly leap off into faith. No tenemos nada racional en que creer, por eso ciegamente hacemos estos saltos de fe. Well, this is not biblical faith. Esa no es la fe There's bíblica. nothing blind about biblical faith. Nada tiene de ciega la fe bíblica. And if that's the kind of faith you have, it's more of the faith of an atheist than it is the faith of a believer. Y si ese es el tipo de fe que tienes, pues esa es más la fe de un ateo que la fe de un creyente. So you just need to learn the biblical definition of faith. Lo siento, pero tenemos que conocer la definición bíblica de fe. But it is philosophically impossible to prove a negative. Es filosóficamente imposible probar un negativo. In order to say there is no God, Para decir no existe Dios, you would have to have experienced and recorded and understood all the data of the universe. sería necesario registrar, recoger y analizar toda la información del universo. And say, I have been here, I've been here, I've been here, I've been to the edges of the universe, I've looked, I've studied, I've measured, there's no God out there. Y tendría que decir, he estado aquí, 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 en cada rincón del universo he medido, he analizado y he comprobado que no existe un Dios aquí. And of course, nobody has done this. Por supuesto, nadie ha hecho We esto. haven't even left our galaxy yet. Ni siquiera hemos logrado salir de la galaxia. Okay? You can't even prove that there are no unicorns. Ni siquiera es posible probar que no existen unicornios. You can say there is no concrete evidence
that unicorns exist, Lo que se puede decir es no tenemos evidencia concreta de la existencia but de I los suppose unicornios, it's possible. pero imagino que es posible que no But existan. every day, Sin embargo, todos los the días cosmos proves el cosmos da there evidencia is something very, very, very big, de la existencia de algo extremadamente grande, very powerful, extremadamente poderoso, that makes human beings look like dust, que hace que los seres humanos se vean como polvo. that is beyond our comprehension, Y esto va más allá de nuestra comprensión, but we can measure it, pero no la podemos medir. we can observe it. Lo podemos observar. And 99% of the human race chooses to call this God. A este ser, el 99% de la humanidad ha decidido llamarle Dios. And so atheism can only be an expression of the weakness of our Christian minds. Entonces el ateísmo solo puede ser una evidencia, una expresión de la debilidad de nuestra mente I cristiana. love to talk to people who don't believe in God at all. Y me encanta a mí hablar con gente que no cree en Dios. There is no intellectual argument going on here. Porque realmente no hay un argumento intelectual que se extienda. It's an emotional argument. Ellos tienen argumentos emocionales. If you think it's intellectually intimidating to talk to an atheist, it's because you have no concept of intellectual at all. Si tú crees que es intelectualmente desafiante hablar con un ateo, es porque no tienes un concepto claro de lo que es ser intelectual. Because it's just silly. Porque sus posturas sencillamente son absurdas. Now, what is God like? ¿Cómo es Dios? Okay, that's a different discussion. Ahora, esa es otra discusión. But that proving there's something more powerful than the human race that goes beyond our control, that's a no-brainer. Pero el probar la existencia de un ser que es superior a los seres humanos, eso no requiere inteligencia. Galileo said God wrote two scriptures, Galileo dice que Dios escribió dos escrituras, the Bible la Biblia and the universe. y el universo. And that's what Paul is saying. Y eso es lo que dice Pablo también. God is not alienated from the material world. Dios no es extraño al mundo material. God created the material world. Dios creó el mundo material. The material world reveals God. Y este mundo material revela a Dios. The material world cannot reveal anything else. Y nada más puede revelar el mundo material. We have nothing to fear from science. No tenemos nada que temerle a la ciencia, Because the material world cannot lie. porque el mundo material no puede mentir. Only scientific theory. Solo las teorías científicas pueden But we mentir. should worry about creation theory too. También deberíamos preocuparnos incluso de la teoría creacionista. We call it creationism. A esto le llamamos creacionismo. I think that's a mistake. Y yo creo que es un error. I don't think we have enough evidence to say we absolutely, absolutely know the origins of the universe. No creo que hay suficiente evidencia para decir nosotros absolutamente conocemos el origen del universo. I mean, we know it comes from God. Claro, sabemos que viene But de how Dios, did he do it? pero ¿cómo lo hizo? Well, I'm not sure the Bible gives us a very concrete answer on that. Bueno, creo que la Biblia no nos da una respuesta concreta al respecto. I don't know how you measure a day when you don't have a sun and a moon. No sé cómo se mide un día cuando no hay sol y luna. So an exact measurement of what happens in Genesis chapter 1 and 2 is very difficult. Entonces, medir exactamente lo que sucedió en Génesis 1 y 2 es bastante I believe it's difícil. all completely accurate, Creo que actualmente está correcto, but there's very little detail. pero simplemente no hay suficiente detalle. So when it comes to things we can't measure, Entonces, cuando hablamos de cosas que no podemos medir, we're dependent on God to tell us, solamente dependemos de que Dios nos lo revele or eventually for science to discover it. o de que eventualmente la ciencia lo descubra. And God doesn't tell us that much. Dios no nos dice mucho.
See, why do we need to know exactly how many days there are since the universe began? I mean, how does that increase your faith? ¿Por qué necesitamos necesariamente que saber cuántos días existen desde que el mundo se originó? ¿Cómo eso aumenta nuestra fe? So I am a literal interpreter of the scriptures. Yo soy una intérprete literal de las escrituras, But I do not believe the scriptures give us all the answers. pero no creo que las escrituras nos dan todas las respuestas. Like, when is Jesus coming back? Como la pregunta de cuándo regresa Jesús. Jesus says, don't worry about it. Jesús dijo que no nos preocupemos al respecto. And we are determined to worry about it. Sin embargo, estamos determinados a preocuparnos. And you know, what's going on in Genesis 1 and 2? Oh, ¿qué pasó en Génesis 1 y 2? We write volumes about how God created the earth when he really only wrote 2 chapters. Escribimos volúmenes acerca de cómo Dios creó el mundo cuando lo que Dios escribió fueron 2 capítulos. And we want to fight with the world. We want to go, bah, we know more than you do. And we don't. Y queremos pelear con el mundo. Ay, nosotros sabemos más que ustedes. Y realmente no es así. So I have no problems with the Bible, and I have no problems with science. Scientific theory, Yo no Yes. tengo problemas con la Biblia ni con la creation ciencia. theory. Ahora, con las teorías de la ciencia sí tengo If we problemas. call it creation theory, I'm quite comfortable with it. Si le llamamos teoría de la creación, If bueno, we yo call estoy it creation satisfecha. science, Si I'm a little le bit llamamos uncomfortable. ciencia creacionista, bueno, ahí yo tengo problemas. But those dinosaurs are in there somewhere. Pero ahí en algún momento entraron los dinosaurios. You know, and a personal favorite of mine is the sons of God that married the daughters of men. Uno de los versículos favoritos míos What es este is que that? dice que las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios. ¿Qué es eso? We don't know. No sabemos. Why? ¿Por qué? God didn't tell us. Porque Dios no nos lo dice. I mean, you can read The Lord of the Rings. Tolkien meditated on it a little bit. Puedes leer El Señor de los Anillos. Tolkien meditó acerca de eso. But he had the integrity to say it was fantasy. Pero el hombre tuvo la integridad de decir que era pura fantasía. It's not important. No es tan importante. If it was, God would give us details. Si lo fuera, Dios nos hubiese dado Everything detalles. else we need to know, we'll discover. Lo demás lo tenemos que descubrir How nosotros. will we discover it? ¿Cómo lo descubriremos? Through the study of the material world. Por medio del estudio del mundo material, Science. la ciencia. Okay, so the material world is governed by the laws of nature. Ahora, el mundo material está gobernado por las leyes de la naturaleza. What is nature? ¿Y qué es la naturaleza? It's a non-Christian word for God. Es un mundo cristiano que funciona por medio de Dios. In the absence, No, can you repeat that? it's a non-Christian Es un mundo name for God. no cristiano que se le da a Dios. So we can't say the laws of God, so we say the laws of nature. Entonces, en vez de decir las leyes de Dios, decimos las leyes de la naturaleza. But nature by any other name is still God. La naturaleza, sea el nombre que le demos, sigue siendo Dios. Okay, so water boils at the same temperature, at the same altitude, always. Entonces, la temperatura, la temperatura que se necesita para hervir el agua es la misma siempre, a pesar Why? de cualquier latitud en donde estemos. ¿Por qué? Because it is a law of the universe. Porque es una ley del universo. It's physics. Es física. It's a law of matter, Es la ley de la materia, energy. de la energía. Okay? So you can test it. Entonces la puedes probar. You just go out there and pray that the Holy Spirit boils your water. Ora nada más que el Espíritu Santo te hierve el agua. And when it's boiling, you come back in and bring me a cup of tea. Y cuando hierva vienes y me traes una taza de té. And then we'll talk. Y luego hablamos. Okay, so all of human beings' thinking, Entonces todo el pensamiento humano, ancient and modern, antiguo y moderno, splits over the material world. Se divide con respecto al mundo material. Okay, the most fundamental thing to a world view in any culture
Lo más fundamental en una cosmovisión de cualquier cultura is their view of the material world, es su perspectiva del mundo material, and especially time especialmente con respecto al tiempo and the reality of matter. y la realidad de la materia. Okay, so half of the world's ideologies say if I can measure it, test it, define it, repeat it, I'll believe it. La mitad de las ideologías del mundo afirman que si lo puedo medir, probar, definir, repetir, lo creo. Seeing is believing. Ver es creer. The other, it's not really half and half, it's more like El otro porcentaje 70-30. no es realmente mitad y mitad, es realmente el 70 y 30. The other part of the world La otra parte del mundo emphasizes the unseen world, enfatiza el mundo invisible, the world of spirits, el mundo de los espíritus, the world beyond the material world. el mundo que está más allá del mundo material. The phenomena that cannot be explained, seen, tasted, and touched. Aquellos fenómenos que no pueden ser probados, medidos y replicados. So this is Buddhism, Hinduism, this is Islam, this is witchcraft, this is magic, this is voodoo. En este sector tenemos el vudú, la magia, la brujería, el hinduismo, el budismo y el islam. And this is rationalism, Por otro lado tenemos el racionalismo, el communism, comunismo, Scientology's over there. la cienciología están en el otro lado. That's funny, but I'm not going to go into it. Gracioso, pero no me voy a meter con la cienciología. Okay, this is what we know is all we've got. En este sector tenemos lo que sabemos es lo único que tenemos. Now the Bible says La Biblia dice they both belong to God. que ambos sectores le pertenecen a Dios. God is a God of prayer. Dios es el Dios de la oración, He's a God of angels, es el Dios de los ángeles and he's a God of science. y es también el Dios de la ciencia. Now, Christianity has a tendency to be split the same way the world is split. Sin embargo, el cristianismo tiene la misma tendencia de dividirse como el mundo se ha dividido. Okay, so Pentecostals emphasize the unseen world. Entonces los pentecostales enfatizan el mundo invisible, God invading the material world. Dios invadiendo el mundo material, Prayer, spiritual warfare, la oración, la guerra espiritual, binding demons, el atar los demonios, praying for healing, orar por la the sanidad, miraculous. lo milagroso. Anglicans Los anglicanos tend to go to university and study science van a la and universidad, estudian ciencia, education, and educación, they believe in prayer. creen en la oración. But in the United States, Anglicans, Pentecostals, and evangelicals, less than 25% have university Pero en degrees. Estados Unidos los pentecostales y los evangelistas, bueno, los evangélicos menos del 25% tiene un grado universitario. Amongst Anglicans and Presbyterians and Methodists, over 60% have degrees. Más los anglicanos, presbiterianos, metodistas, más del 60% tiene un grado universitario. Why? ¿Por qué? Because of what they emphasize as being important. Por aquello que ellos están enfatizando como importante. Now, what does God emphasize? ¿Qué enfatiza Dios? Both. Ambas cosas. So if you can't believe God could do a miracle, Si puedes creer que Dios hace milagros, or you can only go to a doctor, o si solo puedes ir a un médico, or you can't go to a doctor because God has to do a miracle, o no vas a ir al doctor porque Dios tiene que hacer el milagro, you're not biblical. no eres bíblico. Because the Bible says, pray Porque la Biblia dice, ora and go to the doctor. y ve al médico. And then pray for the doctor. Y luego que ores por el médico también. And then if you need it, pray for the surgeon.
Y si es necesario, ora por el cirujano. Okay, so all of the world's ideologies are split over the material world and the unseen world. Entonces todas las ideologías del mundo están divididas entre el mundo material y el invisible, But not the God of the Bible. Mas no el Dios de la Biblia. So we have to have Genesis 1 and 2, Así que tenemos que tener Génesis 1 y 2, or we will end up in mysticism. o terminamos místicos. Okay, Genesis 1 and 2 says the material world is created from the unseen world. Génesis 1 y 2 dicen que el mundo material fue creado a partir del mundo invisible By God, por Dios and it reveals him. y que revela a Dios. But there are elements of it we can't measure, taste, touch, and experience. Pero que hay elementos que no podemos medir, tocar ni comprobar. Why? ¿Por qué? Well, we're little, Porque somos pequeñitos and the cosmos is big. y el universo es enorme. See? And we don't live very long, and the cosmos is very old. Y nuestra vida no es muy larga y el universo es muy antiguo. Okay, so we're trying to find out in that big loop in Switzerland what happened at the moment of the Big Bang. Entonces hay una gran centrífuga en Suiza que está tratando de estudiar qué sucedió con el Big Bang. And we'll learn something, Algo aprenderemos de eso, but we'll still have to guess what created the collision. pero como quiera que sea, aún tenemos que figurar qué creó la gran colisión, la gran explosión. And no matter what we discover, it creates one more question we don't know. Y sin importar lo que se descubra ahí, habrá otra pregunta que emergerá. Okay, so our view of time in the material world Nuestra perspectiva del tiempo y el mundo is tied material directly to our economy. se liga directamente con la economía. Okay? When God speaks for himself in Genesis 1 and 2, Cuando Dios mismo habla en Génesis 1 y 2, he reveals something very, very important to the human race. revela algo muy importante a la raza humana. Something we could not know if God didn't tell us it was true. Algo que no podríamos conocer a menos que Dios nos dijera que es la realidad. And that is that time Y esto es que el tiempo moves in a straight line se mueve en una línea recta and always forward. y siempre hacia adelante. Day 1, El día 1, day 2, día 2, day 3, día 3, day 4, día 4, day 5. día 5. Where is God on day 5? ¿En dónde está Dios en el día 5? Is he still on day 1? ¿Sigue en el día 1? No, day 1 is past. No, el día 1 pasó. Day 5 is here. El día 5 está Isn't he adelante. already working on day 6? ¿Está ya trabajando en el día 6? No, that's here, No, el día 6 está In the más adelante, future. en el futuro, in the past. en el pasado. You say God has no past or future. Pero me vas a decir es que Dios no tiene futuro ni pasado. Yes, he does. Claro que sí. How do I know that? ¿Cómo lo sé? He says he does. Él mismo lo dice. I am coming back. Estoy por volver. I was here before. Estuve aquí antes. You say, but God doesn't live in time. Me vas a decir, sí, pero es que Dios no vive en tiempo. Well, what do you mean by that? ¿Qué te refieres con eso? 24-hour day? ¿En un día de 24 horas? Oh, well, of course. Por supuesto He que doesn't no. live in a 24-hour day. Él no vive en un día de 24 horas. You wouldn't live in a 24-hour day if you went to another galaxy. Si fueras a otra galaxia, tú mismo tampoco vivirías en un día de 24 horas. You wouldn't have a 24-hour day if you went to Mars. No tendrías un día de 24 horas si fueses a Marte. 24-hour day is just our planets and our sun. El día de 24 horas solo está provisto por nuestro planeta y But nuestro sol. nothing in the Bible says that God doesn't act consecutively, Pero nada en la Biblia nos indica que Dios no actúa de manera consecutiva. meaning he has a past Lo que quiere decir que tiene and un it's pasado unlimited, ilimitado and he has a future y que tiene un and it's futuro unlimited. ilimitado.
And what's done is done. Y lo que se hizo, se hizo. And what hasn't happened yet hasn't happened yet. Y lo que aún no ha sucedido, no ha sucedido. He does not live in the past. Dios no vive en el pasado. It is finished. El pasado se acabó. Now, Ahora. and when I return, Y cuando yo vuelva, God acts consecutively. Dios actúa consecutivamente. Time moves in a straight line, El tiempo se And mueve en línea recta always forward. y siempre hacia adelante. Now you go, okay, that's Tú me vas a decir, bueno, ya eso es sencillo. well, not for 3/4 of the world, No para 3/4 partes del mundo. and probably not Por supuesto. here. Y no probablemente aquí. And increasingly, it's not simple for the postmodern. Y cada vez en aumento es más difícil este concepto de entender para los posmodernistas. Okay, so when God speaks for himself in Genesis chapter 1 and 2, Cuando Dios mismo habla en Génesis 1 y 2, all human culture, todas las culturas humanas and it's in our receive a time ahora solo conciben un in a tiempo circle says en círculo, en circular or a spiral. o en espiral. Okay, so if you observed, Entonces, si observamos Nature. la naturaleza, you'd see Duro. a seed go in the ground, and what's verás que cae una semilla en su tierra, a plant come up, sale una sucede planta, fruit, fruto more seeds. y más semillas. Seed, Semilla, plant, planta, fruit, Fruto, seed, semilla. plant, fruit, Planta, seed, plant. semilla. Sun up, sun down. Sale el sun sol, up, se sun mete el sol. down. Sun up, Sale el sol, sun se down. mete el Sun sol. up. Somebody dies, somebody's born. Somebody Alguien dies, muere, alguien somebody's nace. born. Somebody dies. And if you were guessing, Y si tú estuvieses adivinando, because you don't know, como no sabes, you are in estás en el mundo, the rotation of the planet. en medio de la rotación del planeta, You would go, maybe asumirías, this is the same day quizá este es el mismo día, over and over and over and over. pero que se repite una y otra vez. Maybe when I die, Quizá cuando muera, I go on a journey. me vaya de viaje. I better take my wife. Entonces mejor me agarro a mi esposa que venga I conmigo. better take my possessions. Cojo mis posesiones. Maybe the journey's in a boat. Tal vez el viaje es en bote. We don't know. No sabemos. Maybe I come back. Tal vez regrese. Maybe I've been here before. Quizá he estado aquí antes. Maybe I had another life. Quizá tuve una vida pasada. Maybe I was a rat. Quizá fui una rata. Maybe Quizá the tree is my grandmother. el árbol es mi abuelita. If time goes in a circle, Si el tiempo va en círculo, all my ancestors are still alive. todos mis ancestros siguen con vida. If all my ancestors are still alive, there are so many more of them than me. Hay muchos más ancestros que yo. If it goes in a circle, then whatever has happened will happen again. Y si todo va en círculo, lo que ya ha sucedido Nothing antes will ever change because we just go round and round, and the ancestors are always behind us, and everything that will happen has happened. sucederá y esto se repetirá una y otra vez porque los ancestros nos están siguiendo My las life pisadas. has no power. I can't change anything. No hay poder en mi vida porque no hay nada que yo We pueda are cambiar. just going in circles. Simplemente estamos yendo en círculos. Sorry about all that noise in the mic. Lo siento por el ruido en el micrófono, And circles are very noisy. porque los círculos son muy ruidosos. And this is called fatalism. A esto le llamamos fatalismo. And 3/4 of the world, Y 3/4 partes del mundo, their cultures, sus have a culturas, circular view of time. tienen una perspectiva circular del tiempo. And in all of them, Y de todas ellas it produces a sense that there is nothing I can do. producen la sensación de que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. It's fate.
It's fate. Es el destino. God says, Dios dice, sin embargo, that's finished. que el pasado se acabó. It's never coming back. Nunca regresará. The tree is not your grandmother. Y que tu abuelita no es el árbol. Your grandmother is dead, and I've put her in a place. Tu abuelita murió y ya yo la puse en otro lugar. She's still alive, but not Está here. con vida, pero no aquí en la tierra. You are a totally unique, brand new, never been used human being. Eres un ser humano completamente nuevo, 0 kilómetros, nunca usado. You don't have a past before you were born. No tienes pasado previo antes del nacimiento. Your past begins the day you were born, Tu pasado empieza el día que naces, but your future goes on forever. pero tu futuro seguirá para siempre. I just don't know where you're going to spend it. Nada más, no sé a dónde lo vas a pasar. But you are never coming back as anything. Sin embargo, nunca volverás al mundo en forma de nada. And God is not still back creating the cosmos. He's done creating the cosmos. He's working today with you and I. Dios no sigue creando el cosmos, ya acabó de crear en el pasado el cosmos y actualmente está aquí ahora trabajando con nosotros. And he says you and I create the future together. Y Dios dice, tú y yo creamos juntos el We are futuro. co-regents. Somos corregentes, We are co-creators. co-creadores. Okay, this wasn't so good. Ok, bien, no nos fue bien en el pasado. Okay, what do we want to change? ¿Qué queremos cambiar? All right, let's change it. Bueno, cambiémoslo. It's a terrible childhood. Ay, yo tuve una niñez terrible. Many people do. Mucha gente But también. it's finished. Pero se acabó. Are you going to have a terrible adulthood too? ¿Vas a tener también una adultez terrible? Because now that's your choice. Porque ahora tu vida adulta es tu decisión. Your childhood was somebody else's choices. Tu niñez era la decisión de alguien más. Now, is it any wonder Ahora alguien se pregunta, that cultures with a linear view of time ¿por qué estas culturas que tienen una perspectiva lineal del tiempo develop strong economies? desarrollan economías fuertes? Because development Porque el desarrollo requires forward planning. requiere planes hacia el futuro. There's no forward planning if time goes in a circle. No existe planes a futuro en una historia circular. So the people that built the cathedrals La gente que construía las catedrales in Europe, en Europa, the stone cutters, aquellos que cortaban las knew rocas, that their grandsons would finish the building. sabían que sus nietos terminarían la obra. 3 generations. 3 generaciones tomaba. They knew that when they got to the roof, Sabían que cuando llegaran al techo they needed wood necesitaban madera that had been soaked in water for 100 years. que ha tenido que estar 100 años sumergida en agua, Because it strengthened it. porque esto la fortalece. God has a 7-day plan. Dios tiene un plan de 7 días, He's got a 2,000-year plan with the Hebrews. pero tiene también un plan de 200 años con los hebreos. He's got another, clearly at least 2,000-year plan for us. Y tiene también un plan de 2000 años para nosotros, evidentemente. You see, God says, okay, I'm going to do this and then I'm going to do this. Dios dice, ok, voy a hacer esto y después voy a hacer esto de acá. Now, if you do this, I'll do this. Si tú haces esto, yo haré esto But if you otro. don't do this, I won't do that. Pero si no haces eso, yo no lo voy a hacer. We are working together Trabajamos juntos con Dios on the future. en el futuro. And you create your own. Y tú mismo creas tu propio futuro. Now that you're no longer a child. Ahora que ya no eres un niño. Okay, so when is Jesus coming back? Entonces, ¿cuándo vuelve Cristo? We don't know. No sabemos He says, don't worry about it. y no nos preocupa. Build the kingdom until I get here. Construye el reino mientras llega. Is he here? ¿Ya llegó? No. Todavía no. Are you dead? ¿Estás muerto?
No. No. Okay, you know your job. Chévere, ya sabes lo que tienes que hacer. Disciple the earth. Disipula el Create planeta. the future. Crea futuro. You have the authority and the power to do it. Tienes la autoridad y el poder para hacerlo. The nation you live in today does not have to be the way the nation is in 50 years. La nación en la que vives hoy no tiene por qué ser la misma en 50 It años. may take you 100 years to change it. Quizá te tome 100 años cambiarla. Don't get discouraged. No te desanimes. God has 2,000-year plans. Dios tiene planes de 2000 años. See, I am getting older. Yo cada vez estoy envejeciendo más. Gravity is taking its toll on my body. Y la gravedad me está pasando la factura en el cuerpo. But I'm not worried about it Pero no me preocupa, because I live forever. porque yo ya vivo para siempre. I am already studying things I will never be able to teach you in this planet. Yo ya estoy estudiando cosas que nunca voy a poderte enseñar en este planeta. I am so excited Y estoy tan emocionada because I'm going to use them in the next kingdom. porque voy a usar esas cosas en el próximo reino. I have a 1,000-year plan. Yo tengo un plan de 2000 años. I say, I don't. Y tú me vas a decir, ay, pero My yo no. life is slipping away from me. Mi vida se me escurre de las manos. No. Time doesn't slip away from you. Time No, just passes. El tiempo no se te escurre, el tiempo simplemente pasa. See, now the postmodern, Los posmodernistas, which is a global phenomenon, esto es un fenómeno global, they wait esperan for opportunity to come to them. que vengan las oportunidades They hacia are ellos. back on the wheel, Están en la parte de atrás de la waiting rueda, for opportunity to go around and come to them. esperando que vuelva ese ciclo y regrese la oportunidad hacia ellos. So my degree students say, I want to be a filmmaker. Entonces están ahí mis graduados y dicen, ay, yo quiero hacer And películas. I say to them, what are you doing to make this happen? Y les pregunto, ¿y qué estás haciendo para que I'm eso waiting suceda? for an opportunity to come to me. Yo estoy esperando que llegue la oportunidad. I say, well, honey, just lay down and die now. Y yo le digo, querido, acuéstate y muérete. Because opportunity is not on a wheel that when it goes around far enough will come back to you. Porque la oportunidad no está montada en una rueda y que cuando le toque regresar se te va a tocar a ti. You want to make movies? ¿Quieres hacer películas? Where do they make movies? Ándate a hacer películas. Pick up your feet and go there. Mueve tus pies hacia donde están haciendo las películas. You move towards changing the future. Muévete hacia cambiar el futuro. Or you just sit and stagnate Y si no haces eso, siéntate y vegeta until you're dead. hasta morir. Every scientific discovery is of God. Todo descubrimiento científico viene de Not every Dios. theory, every discovery. No toda teoría, pero sí todo It descubrimiento. should lead us to worship. Y esos descubrimientos tienen que llevarnos a la adoración. God gave us DNA. Dios nos dio el ADN. Wow. Increíble. Every 90% of the cells, I can't even see a cell, in my body El 99% de las células, ni siquiera puedo ver una célula. will reproduce me. Esas células me van a reproducir. I can grow a new ear. Puede crecer en mí una nueva oreja. I can grow a new face. Me puede crecer una nueva cara. I can grow a new leg. Me puede crecer una nueva pierna. I may be able to grow spinal column tissue. Quizás me puede incluso crecer un nuevo tejido de médula ósea. Unbelievable. Increíble. And we go, "Ugh, 666. Y nos dicen, oh, el 666 es la marca de la bestia. Do you understand what a medical breakthrough this is? Imagínate qué hallazgo médico tan grande. See, probably you can afford to rebuke it because you still have your face and your ears. Probablemente no puedas llegar a rechazarlo porque todavía tienes tu rostro y tus oídos. We can eliminate blindness. Podemos eliminar la ceguera. We can eliminate paralysis. Podemos eliminar la parálisis. God created the material world to heal itself. Dios creó el mundo material para que se sane a sí mismo. If we stop polluting
the ozone will close. Si dejamos de contaminar, el ozono va a cerrarse, la We capa are de ozono. not running out of energy. No nos estamos quedando sin energía, The cosmos is made of energy. porque el cosmos está hecho de energía. There is more energy in the molecular structure of your body than all the oil in the world. Hay más energía en la estructura molecular de la célula que en todo el petróleo del mundo. Maybe we'll run out of oil. Tal vez nos quedemos sin petróleo. Who cares? ¿A quién le It's importa? dirty energy. De todas maneras es energía It's sucia. 18th century energy in the Es- 21st century. Energía del siglo XVIII en el siglo XXI. How stupid is that? Mira qué estupidez. Like we haven't discovered physics in the last 100 years. Como si no hubiéramos descubierto la física en los últimos 200 años. We have unlimited power in the cosmos. Tenemos poder ilimitado en el cosmos. And it can be cheap, it can be clean, it can be free. Y puede ser barato, gratis y limpio. See, where are you getting your scientific theory from? ¿De dónde sacas tú tu propia teoría científica? God or the world? ¿De Dios o el mundo? Of course the world is warming. Por supuesto que el mundo se está It's done calentando. it before. Y ya se ha calentado antes. It's also been very, very, very cold. También ha estado antes muy, muy frío. We all know this. Ya todos lo sabemos. Anybody who did 5th grade science knows this. Toda persona que estuvo en la ciencia del quinto grado sabe Of ese course hecho. animals become extinct. Por supuesto que los animales se Where do you extienden. think the dinosaurs went? ¿Qué crees tú que le pasó a los dinosaurios? They have always been becoming extinct. Siempre los animales se han ido And extinguiendo. new ones have always been being created. Y nuevos siguen creándose. Have you seen what an elephant looked like a few thousand years ago? ¿Has visto cómo se veía un elefante hace cientos de años? Nothing like an elephant today. No se ve como un Who elefante de hoy. says bears have to be white? ¿Quién ha dicho que los osos deben ser blancos? I like polar bears, A mí me encantan los osos but polares, I'll like the next bear we get too. pero me va a gustar el próximo oso que venga. And besides that, Y aparte de eso, we can bring any extinct animal back we want to. podremos traer a la vida cualquier animal extinto que We queramos. only need a little piece of their DNA. Solo necesitamos un poquito de su ADN. I'm not sure that's a good idea. No estoy segura de que eso sea una buena idea, But hey, if we need to, pero si eventualmente God necesitamos has hacerlo, provided. Dios ha provisto la The manera. earth, La the tierra, cosmos, el universo, perpetuates itself. se perpetúa a sí mismo. It is a living, growing cosmos. Es un cosmos vivo y en You crecimiento. cannot kill it. No se lo puede matar, You can only damage it. solo se lo puede dañar. But God has made it to heal itself. Pero Dios lo ha creado para que se sane a sí mismo. We have no fear for the future. No tememos al futuro, We just have a message for today pero sí tenemos un mensaje para hoy. that we need to begin taking care of what God has given us. Necesitamos empezar a tomar cuidado de lo que Dios nos ha dado. God is green. Dios es verde. In the law, he says, don't cut down all the trees. En la ley él dice que no había que cortar todos los árboles. Don't take the hen. You can take the eggs or the babies, but leave the hen. Dios decía, no tomes la gallina con sus pollitos. Puedes dejar los pollitos o la gallina, pero no los tomas juntos. Bury your poop. Tienes que enterrar el excremento. Do not put it in the water. No lo pongas en el agua. You know, the world still hasn't listened to that. Pero el mundo sigue necio a esos consejos. Even in the United States, the vast majority of waste goes straight into the water system. Aún en Estados Unidos, la gran mayoría de desperdicios van derechito al agua. 4,000 years ago, God said, bury it. 4000 años atrás, Dios dijo, entiérralos. Oh, gosh, and we wonder why our water supply is polluted. Y nos preguntamos por qué nuestra provisión de agua está contaminada. Oh, I have so much in this area. Tengo tanto en este área. Is in the medical debate, is God for cure or prevention? En el debate médico, ¿Dios está a favor de la cura o de la prevención? Oh, it's clear in the law that he's for prevention.
Claro, en la ley se dice que está a favor de la prevención. We should live and teach our children to live a life that keeps you from getting unhealthy. Tenemos que vivir y enseñarle a nuestros niños cómo tener una vida que nos prevenga enfermedades. This is the cheapest, Esa es la forma más económica and this is the most whole healthcare system. y el sistema de salud más completo. They have this in Hawaii Lo tenemos en Hawái, because Hawaii was a military base, and so they all have military medicine. porque Hawái antes era una base militar y se usa la medicina militar. And military medicine, unlike the rest of medicine in the United States, tries to keep the soldier healthy. Y la medicina militar, a diferencia del resto de la medicina de Estados Unidos, trata de mantener al soldado saludable. Because once he gets sick, he's useless. Porque una vez que se enferma, es inútil. Well, why doesn't the rest of the United States medical care system do that? ¿Por qué no hacemos lo mismo en el resto de la medicina de Estados Unidos? Because they wouldn't make as much money. Porque así no ganaríamos tanto dinero. Very simple. Sencillo. There's billions in illness. Hay billones de dólares inmiscuidos en la enfermedad. Okay, so we go, well, no, what God wants to do is miraculously heal. Entonces nosotros decimos, sabemos que Dios lo que quiere hacer es sanar milagrosamente. Not most of the time. No, la mayoría del tiempo no. In Scripture En las escrituras and in life, y en la vida, healings are rare. las sanidades son raras. Period. Punto. The very definition of La- miracle is exceptional. La definición misma de milagro es algo excepcional. And God healing us has nothing to do with health care, Y la sanidad de Dios nada tiene que ver con la salud and it has nothing to do with you. y nada tiene que ver contigo. It has to do with God revealing something about himself Tiene que ver con el hecho de que Dios quiera revelar that algo he de sí wants us to mismo remember. que quiere que recordemos. In a healing, one person En la sanidad de una is persona affected. se afecta. In a cure, En la cura, all the people todas las personas are affected. se benefician. Which is more powerful? ¿Qué es más poderoso? ¿La cura o el milagro? Miracles Los are milagros sometimes referred to as God breaking his own law. a veces se refieren a Dios rompiendo su propia ley. There's nothing biblical about this. No hay nada bíblico acerca de eso. This came into Christian teaching in the era of rationalism. Esto llegó al cristianismo en la era del racionalismo. Okay, so God broke the law that is obvious. Entonces Dios rompió la ley, lo cual es evidente. No, he didn't. No, He no la just has rompió. a higher understanding of the law. Simplemente hemos obtenido un entendimiento mayor de la He ley. has more power Él tiene más poder because he understands how it works. porque Dios sabe cómo The funciona. miracle of my childhood, El milagro de mi juventud, this was science fiction when I was a kid, esto era ciencia ficción cuando yo estaba was you creciendo. stepped up to a door and it went, then you walked through and it went, wow. Lo más milagroso en mi niñez era cuando entrabas en una Science puerta. fiction. Now you and I do that every day. En ciencia ficción era que cuando tú ibas a pasar por la puerta se abría sola. Y Jesus cuando la pasabas se walked cerraba sola. through the door. Eso ya no es nada novedoso. Wow. Antes Jesús pasaba la puerta. It's not such a big deal. Ahora ya no es gran If you cosa. understand the molecular structure, Si tú entiendes la estructura if you molecular, could change the electromagnetic field that holds that molecular structure together, si puedes cambiar el campo electromagnético que you sostiene could esa walk through a door. materia molecular, tú mismo podrías atravesar la We puerta. know how to take the molecular structure apart. Ya sabemos cómo dividir la estructura molecular, We're not sure yet how you put it back together. pero ya no sabemos cómo volverla a unificar. So I don't recommend. Así que no recomiendo que lo intentes. Okay. We have to finish. Tenemos que terminar aquí.